He sido el único ponente que no ha podido venir. ¿Sí se oye? Vale. Juan Vicente Cantabela es licenciado en Ciencias Físicas y trabaja en la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional como ingeniero geógrafo desde 2006, siendo desde 2020 el director de la Red Sísmica Nacional. Asimismo, es el responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis implementado en el IGN. En esta ponencia describirá este sistema, desde la detección de los terremotos tsunamigésicos a la emisión de las alertas de tsunami a las autoridades de protección civil. Sin duda va a ser una ponencia fantástica, muy interesante. Sentimos que no estés aquí, Juan Vicente, y vamos, le pasamos con él. Hola, buenos días. No sé si me oís. ¿Sí? Vale. Nada, muchas gracias, Gregorio, y por supuesto, muchas gracias al Ayuntamiento de Chipiona y a la Asociación Técnica de Puertos y Costas por estas jornadas, celebrar estas jornadas. Perdón, oigo mi propia voz como un eco. Perdón, es que oigo mi propia voz como un eco. No sé si lo podéis arreglar. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, yo también, la verdad es que siento no poder estar. Nada, es que oigo mi eco como varios segundos después, 10 segundos después o así, entonces es imposible. Voy a compartir mi presentación, pero me temo que si no se soluciona este problema... Vale, no sé si podéis ver mi presentación. Vale, gracias. Bueno, pues parece que de momento no oigo el eco, pero como viene con varios segundos de retardo, a mitad de frase. Voy a hablar del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos. En primer lugar, haré una introducción que comentaré brevemente, porque ya se ha hablado en las anteriores presentaciones. Los maremotos son olas generadas por el desplazamiento de un gran volumen de agua. Esa es la diferencia y, como nos comentaba Gregorio, lo que hace que sean distintos de otros fenómenos, como las olas de viento. Pueden ocurrir en el océano, pero también en otros lugares, como grandes lagos o embalses, y las causas pueden ser terremotos, deslizamientos, volcanes o la atmósfera, como comentaba Begoña hace un momento. En este gráfico vemos como un terremoto genera un desplazamiento de los bloques que hay a los dos lados de la falla, y ese desplazamiento vertical genera una perturbación en el océano de toda la columna de agua que se propaga horizontalmente, de modo que a la costa lo que puede llegar es el valle, digamos, de esa ola y por tanto producirse una retirada del mar, o al contrario, llegar la cresta y producirse la llegada del tsunami de forma repentina. Una vez que llega a la costa se produce la inundación y hay un fenómeno debido a la variación de profundidad, como nos comentaba Gregorio. Esta disminución de la profundidad del mar en la costa produce un aumento significativo de la altura del golpe. Este es un ejemplo de la propagación del tsunami en el caso del tsunami del Océano Índico en 2004. Vemos que se produjo aquí, en la isla de Sumatra, y cómo en colores la altura de ola pues afectó especialmente al Océano Índico, registrando olas de hasta 40 metros, pero
tuvo un alcance global en todo el mundo. Llegó a lugares más alejados como la Antártida, Sudáfrica, incluso a la costa oeste americana. Este es el catálogo de tsunamis históricos ocurridos en los últimos 2000 años y están identificados por la fuente que los ha generado. En rojo están la fuente, cuando la fuente son terremotos, en cuadrados naranja cuando la fuente son deslizamientos y en triángulos verdes cuando la fuente son volcanes. Como vemos, la mayor parte de los tsunamis se producen por terremotos, cerca del 75%. Hay un 5% o un 4% de terremotos que a la vez generan un deslizamiento y que eso afecta significativamente al tsunami, un 4% de tsunamis que se han producido por deslizamientos, bien sea aéreos o submarinos, y un 5% de tsunamis que se han producido por erupciones volcánicas. En el caso de la zona atlántica y mediterránea, o euromediterránea, este sería el catálogo de fuentes tsunamigénicas que han afectado a esta zona. Como vemos, sobre todo en el Mediterráneo oriental, pero también en la zona que nos afecta a nosotros. Y este es el catálogo de fuentes tsunamigénicas que han producido tsunamis que han afectado a las costas españolas. Abajo podéis ver una distribución temporal de las mismas y, como veis, en los últimos años aumenta el número de tsunamis. Esto, en el caso además de que la mayor parte son tsunamis moderados, pues es normal. Actualmente se conoce más de los tsunamis que con datos antiguos. En cuanto a los sistemas de alerta de tsunamis, estos, ya lo ha comentado Gregorio, datan de hace bastante tiempo y todos se han producido o se han disparado por la ocurrencia de tsunamis catastróficos que han tenido gran repercusión. Por ejemplo, el tsunami de Sanriku en la costa de Japón de 1896 y más tarde en 1933 produjo la aparición del primer sistema de alerta en Japón en la costa de Sanriku, era un sistema local. A continuación, el tsunami producido en las Islas Aleutianas, que afectó a Alaska y a Hawái, llevó consigo la creación de un centro de alerta en Estados Unidos, en Hawái. A continuación, en 1952, se creó el sistema de alerta japonés. Y, como también ha mencionado Gregorio, el terremoto de Valdivia, en Chile, de 1960, que produjo un gran tsunami de efectos globales también, hizo que de forma oficial se creara el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico con sede en Hawái. Ya tenía el centro creado en 1941. Más tarde, 30 y pico años después, el gran tsunami de Sumatra, de 2004, con un gran alcance, con más de 200.000 víctimas, hizo que la UNESCO propulsara, a partir de 2005, la creación de un sistema de alerta para el Índico, para el Caribe y, por último, para la zona que nos afecta del Mediterráneo y Atlántico oriental, nororiental. Este sistema, que cubre la zona coloreada, las fuentes que pueden generar tsunamis en esta zona, se estructura de la siguiente manera. Existen 5 centros regionales en Portugal, Francia, Italia, Grecia y Turquía, que diseminan alertas de tsunami a los distintos países que están suscritos, en nuestro caso a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y al IGN. En el caso de España, pues todavía vamos a años más recientes. En 2013 se realizó la integración operativa de España en el sistema regional del Mediterráneo y el Atlántico nororiental. En 2015 se crea la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de maremotos. Esta directriz básica establece cómo deben ser los planes estatales, autonómicos y locales de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos. Establece que el Sistema Nacional de Maremotos se implementará en la red sísmica del IGN con la colaboración de otras instituciones, como puede ser Puertos del Estado o el Instituto Español de Oceanografía. En 2016 esto se lleva a cabo, se implementa en el IGN este Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y ya recientemente, en mayo de 2021, es cuando se firma, se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos, que establece
lo que denomina el SINAM, el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, y establece un protocolo de actuación ante fenómenos susceptibles de generar maremotos realizado por el IGN en colaboración con Protección Civil. Esto ya sienta las bases y la estructura a nivel nacional para generar estos protocolos de actuación que luego deben trasladarse a un ámbito autonómico y posteriormente a un ámbito local. Como digo, este sistema se implementa en la Red Sísmica Nacional. La Red Sísmica Nacional lleva funcionando casi desde los comienzos del IGN, hace más de 150 años. Hace poco celebramos nuestro 150 aniversario. Y actualmente se dispone de una infraestructura de estaciones sísmicas cuyos datos se reciben en tiempo real, estaciones sísmicas de todo el mundo. En concreto, en esta zona, pues estas serían las estaciones sísmicas que se reciben en tiempo real. Aquí algunos ejemplos de estaciones situadas en cuevas y galerías de minas, en lugares remotos o en pequeñas casetas. Esos datos llegan en tiempo real al centro de recepción de datos en la sede del IGN, donde son procesados automáticamente y también son analizados por personal, analistas, que atienden este servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De ese modo se da una información en tiempo real. En el momento en que se detecta un terremoto, este terremoto se puede consultar en nuestra página web, en nuestras redes sociales o aplicaciones para móviles. Y cuando el terremoto tiene una especial importancia, se disemina una alerta a las autoridades de protección civil. De ese modo, comento ahora cómo funciona, cómo está estructurado el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos. Partimos de la alerta sísmica que he descrito anteriormente. Cuando se detecta un terremoto, ese terremoto se detecta en torno a los 2 minutos desde el tiempo origen, es decir, desde el momento en que se produce. Las ondas sísmicas tienen que llegar a las estaciones de registro, y una vez que llegan a estas estaciones de registro, pueden analizarse estos datos y decir dónde se ha producido el terremoto y qué magnitud ha tenido este terremoto. Estos son los dos parámetros, los datos iniciales que tenemos, y a partir de estos datos hay que elaborar una alerta de tsunami en el caso de que sea un terremoto que se estime que puede generar un tsunami. Tiene que ser algo muy rápido porque, como decía, se tarda 2 minutos en detectar un terremoto, en torno a 2-3 minutos, depende de dónde ocurra, pero el tsunami puede tardar en llegar a la costa, depende, pero podríamos decir que en torno a media hora, 3/4 de hora, depende de dónde ocurra y a qué población sea. Con lo cual disponemos de muy poco tiempo para avisar a las autoridades y que estas autoridades inicien ciertos protocolos que puedan hacer que la población pueda protegerse o se reduzca el riesgo. Por lo tanto, el sistema se establece con 3 fases que están descritas en esta gráfica en 3 líneas, y todas a partir de la alerta sísmica. Y estas fases, el objetivo será crear mensajes de alerta que se diseminarán a Protección Civil, tanto a nivel nacional como a las protecciones civiles autonómicas, los 112, para que éstas desarrollen los protocolos en colaboración con los municipios pertinentes. Este sería un ejemplo de uno de estos mensajes de alerta. En él se trata de decir de una forma clara y lo más práctica posible qué ha ocurrido un terremoto, cuáles son los parámetros de este terremoto. Vendrían aquí de forma paramétrica y estarían representados por esta estrella de forma gráfica. Un mapa de España donde se establecen distintos segmentos en la costa, y a cada segmento se le asigna un nivel de alerta, que puede ser rojo, amarillo o verde. Ahora explicaré qué significa cada uno, y un tiempo de llegada estimado de la ola de tsunami de cada uno de estos puntos, tanto rojos o segmentos, tanto rojos como amarillos, que vienen recogidos en esta tabla. ¿Cuándo tiene un color u otro? Información, de color verde, quiere decir que
se estima que no hay peligro de tsunami en esos tramos de costa. Aviso quiere decir que se estima que la altura de ola en la costa sería entre 20 y 50 centímetros, y alerta quiere decir que la altura de ola esperada sería mayor de 50 centímetros. Como explicaba Gregorio en su presentación, no debemos dejarnos llevar por el recuerdo que tenemos nosotros de la altura de ola en las olas de viento, en las que 20 centímetros no es nada. Un tsunami es algo muy distinto, la energía que tiene relacionada es mucho mayor que una ola de viento, y una altura de ola entre 20 y 50 centímetros puede producir daños en la costa, aunque parezca mentira, y puede hacer que perdamos el equilibrio y que nos tire, porque es una especie de marea que va inundando todo y que tiene mucha más fuerza que la que puede tener una ola de viento. Entonces, en este esquema voy con la primera parte. La primera parte es una parte que está destinada a dar una alerta de forma muy rápida. Si he dicho que en 2-3 minutos se detecta un terremoto, queremos que en ese mismo momento estimar de forma automática e instantánea si ese terremoto tiene un potencial tsunamigénico, y en caso de que lo tenga, mandar una alerta a las autoridades. Entonces, para realizar este procedimiento se utilizan dos herramientas, que son las matrices de decisión, que ya se han comentado anteriormente, y las bases de datos de escenarios. Las matrices de decisión establecen, para una localización y una magnitud dada, cuál sería el nivel de alerta en cada uno de los segmentos, y las bases de datos de escenarios son simulaciones numéricas que se han hecho anteriormente, se han almacenado en una base de datos, en este caso para cada uno de estos puntos. Esta base de datos se creó en el Instituto de Hidráulica de Cantabria, y para cada uno de estos puntos, para diferentes magnitudes, se han almacenado unos resultados, y cuando ocurre un terremoto se busca el escenario más parecido al terremoto real, y de forma también instantánea se tienen los datos o los resultados de esa simulación, tanto el tiempo de llegada como la altura de ola en la costa. Me gustaría aquí, bueno, en segundo lugar tenemos una fase que son las simulaciones numéricas. Esto ya ha hablado Jorge Macías anteriormente, porque en estas simulaciones numéricas colaboramos con el grupo Daña de la Universidad de Málaga. Estamos utilizando su modelo de simulación, Tsunami HiSea. Son simulaciones que ya ha comentado Jorge. Nos hablan de la generación, la propagación y la inundación que produce el tsunami. Están implementadas en GPUs de forma que pueden obtenerse resultados muy rápidamente, en 2-3 minutos, y están validadas internacionalmente y adoptadas o utilizadas por muchas otras instituciones de prestigio. Estas simulaciones necesitan unos datos de partida para realizarlas. Estos datos de partida son cuál es la falla que produce la perturbación, que produce la elevación del suelo oceánico que genera el tsunami. Entonces, esto viene representado por el gráfico de la izquierda. Esto sería una falla, la geometría de la falla, cómo rompe en el plano de falla, en qué extensión está rompiendo y cuál es la longitud de ruptura. Y en segundo lugar necesitamos conocer la batimetría, es decir, la topografía del fondo oceánico para ejecutar esta simulación. De ese modo obtenemos simulaciones como las que ha mostrado Jorge Macías, que nos indican el tiempo de llegada y también la altura en cada punto de la costa, y en algunos casos la inundación que se produciría. Y de ese modo podemos extraer los parámetros que nosotros necesitamos para dar una alerta práctica y fácilmente entendible por las instituciones, porque este fenómeno, como ya se ha comentado, de propagación de tsunami es tremendamente complejo. Depende de muchas cosas, y el resultado en un punto de la costa puede ser muy distinto al que existe a 2 o 3 kilómetros en otro punto de la costa, con lo cual no se puede afinar tanto, y es necesario dar
unos niveles de alerta genéricos para un segmento de la costa para llevar a cabo acciones en esos pocos minutos que tenemos de tiempo para actuar. Aquí también quería matizar un poco lo que ha comentado Jorge Macías sobre las matrices de decisión. Dice que son, has dicho Jorge, que son ya una herramienta obsoleta. Mi opinión es que obviamente las simulaciones numéricas son mucho más precisas, muchísimo más precisas que las matrices de decisión. Nos representan el fenómeno físico de una forma mucho mejor, es indudable. El problema es que en esos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos iniciales no conocemos los parámetros que debemos meter en la simulación de forma inequívoca. Es decir, es muy difícil conocer cuál es la falla que ha producido el terremoto exactamente, cuál es la superficie de ruptura, cómo se ha deslizado y sin esos datos la simulación puede ser totalmente exacta, pero estaríamos partiendo de unos datos que no son los reales, con lo cual las matrices de decisión se siguen utilizando a nivel en el sistema regional de Europa y el Mediterráneo, se siguen utilizando porque realmente es mucha la incertidumbre que se tiene en esos minutos iniciales y nos dan una forma, digamos, práctica para reducir el riesgo que puede producir un tsunami. Este tema de la incertidumbre, como ha comentado Jorge, se intenta solventar intentando o realizando cientos de simulaciones y cubriendo todos los casos posibles, pero aún así, aunque es algo muy prometedor, el estado del arte actual no permite, sobre todo, conocer estos datos iniciales que nos haga conocer los resultados a partir de las simulaciones. Es decir, puede ser una simulación muy exacta, pero si los datos de partida que introducimos no son correctos, pues los datos tampoco lo serán. Y por último, la siguiente o la última fase que se tiene en cuenta en el sistema de alerta de tsunami son los datos reales, lo que ya ha comentado Begoña Pérez en la presentación anterior. Son los datos del nivel del mar. Estos se reciben de forma inmediata en el IGN. En este mapa se ven los mareógrafos cuyos datos son adquiridos por el IGN y no solo son de España, sino que también son de otros países como Francia y Portugal, que son realmente interesantes para nuestro sistema. Dentro de España, la red de puertos del Estado que acaba de mencionar o que acaba de presentar Begoña es el núcleo de estaciones o de datos de nivel del mar que recibimos en el IGN. También tenemos otras estaciones implementadas por el IGN. Aquí hay algunos ejemplos de Cádiz, Cartagena y Ceuta. Y estos datos nos permiten conocer el nivel real del mar y de ese modo podemos en los mensajes de alerta introducir esos datos y confirmar si efectivamente el tsunami ha llegado a la costa, y esto puede ser muy útil para lugares donde el tsunami no ha llegado todavía, porque todavía tiene unos minutos de tiempo hasta que la ola llegue a esos puntos de la costa. Y para confirmar de una forma cuantitativa y verificable cuál es el alcance del tsunami en cada uno de los puntos. Es muy importante realizar simulacros. Este es un fenómeno que no se produce de forma frecuente, afortunadamente, sino que ocurre cada muchos años en nuestro entorno y es de vital importancia realizar simulacros para ver que todas las piezas de este engranaje funcionan, corregir cosas que no funcionen y que todos los actores implicados estén preparados para el caso real. Este es un ejemplo de un simulacro a nivel internacional realizado el año pasado, en el cual participamos, o otro simulacro que se realizó en 2020 por la Junta de Andalucía. Nosotros internamente, aparte de estos simulacros en los que participan muchos actores, como pueden ser las protecciones civiles a distintos niveles, incluso cuerpos de seguridad de policía, bomberos, etcétera,
realizamos simulacros a nivel interno, también para ver que la parte en la que nosotros actuamos pues funciona correctamente. Realizamos simulacros de forma trimestral o con ese tipo de periodicidades. Nada, simplemente esto es lo que quería comentaros y bueno, si hay alguna pregunta al final, pues estaré encantado de responderla. Muchas gracias.